A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez si todo esto de la diversidad en la educación funciona de verdad? Siempre hablamos de la inclusión como si fuera la meta final, ¿verdad? Pero, ¿y si esa celebración en realidad fuera una especie de trampa? Una que nos distrae de los problemas que de verdad importan. Vamos a desmontar un poco esta idea. Pensemos en los típicos días de la diversidad. Ya sabemos, trajes regionales, comidas de otros países. A ver, la intención es buena, claro que sí, pero muchas veces se queda en eso, en la superficie. Las estructuras de desigualdad de fondo, las que de verdad pesan en el sistema educativo, esas se quedan intactas. Y lo que es peor, a veces, sin querer, hasta se pueden reforzar algunos estereotipos. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué no basta con poner fiestas y fotos bonitas para que haya una equidad real? Pues la respuesta nos obliga a mirar más allá, a bucear en las capas más profundas del poder, de la historia y de cómo enseñamos. Venga, empecemos por el principio, por el espacio más básico, el aula. Para entender por qué esta inclusión superficial no funciona, primero tenemos que analizar las relaciones de poder que se dan en el propio acto de enseñar. Y para esto hay que hablar sí o sí de las ideas del pedagogo Paulo Freire. Son imprescindibles. Freire fue súper crítico con lo que él llamó el modelo bancario de la educación. La imagen es potente. El profesor es como un empleado de banca que va depositando conocimientos en las cabezas del alumnado, como si fueran huchas vacías. Y frente a eso, él proponía la concienciación, que son un poco técnico, pero la idea es sencilla. Se trata de que el estudiante se convierta en una especie de detective que aprende a leer la realidad, a ver las injusticias y, sobre todo, a tener herramientas para cambiarla. Y la herramienta clave para esto es la praxis. Pero, ojo, esto no es solo participar más en clase y ya está. No, no. Es un ciclo constante y muy riguroso. Primero, reflexionamos sobre un problema. Después, actuamos para intentar cambiarlo. Y luego, volvemos a reflexionar sobre qué ha pasado con esa acción. El objetivo final es clarísimo: democratizar la escuela desde dentro. Vale, de acuerdo. Hemos visto que el cómo enseñamos es fundamental. Pero si nos quedamos solo en el aula, nos quedamos cortos. Hay que levantar la vista y preguntarse por todo lo que hay fuera, las fuerzas históricas, las del sistema, que han hecho que la educación sea como es hoy. Porque estas ideas no han salido de la nada, ¿eh? Tienen su recorrido. En los años 60 y 70, las pedagogías críticas como la de Freire cogieron muchísima fuerza en América Latina. Después, en los 80s y 90s, vino la moda de las políticas multiculturales, que a menudo se quedaron en lo que decíamos, en lo superficial. Y es a partir de los 90 cuando llega algo que lo cambia todo, el llamado giro decolonial. Y con esto pasamos a la segunda capa. Una idea que es clave para entender por qué la inclusión no basta. Es la decolonialidad. Este enfoque viene a decir que, aunque el colonialismo como sistema político se acabara, sus estructuras de poder siguen muy vivas, funcionando hoy en día en nuestras sociedades. El sociólogo Aníbal Quijano fue quien le puso nombre: colonialidad del poder. Pensemos en ello como si fuera el sistema operativo invisible de nuestra sociedad. Un software que se instaló hace más de 500 años y que sigue funcionando, clasificando a la gente por su origen, su trabajo y, aquí está la clave para nosotros, decidiendo qué conocimiento es válido y cuál no lo es. Y esto, claro, aterriza de lleno en la escuela. La colonialidad es la que decide qué asignaturas son las importantes, qué autores hay que leer, qué idiomas son de prestigio y cuáles son folclore. Pero va incluso más allá. Llega a moldear cómo se ve el propio alumnado a sí mismo, creando esas sensaciones de inferioridad o superioridad que se basan en estas jerarquías que hemos heredado. Muy bien. Con la pedagogía crítica y la idea de decolonialidad ya en la mochila, llegamos a la tercera y última capa. ¿Cómo hacemos para responder a la diversidad cultural de una forma que de verdad cambie las cosas? Pues aquí es donde tenemos que diferenciar entre dos tipos de interculturalidad, que parecen lo mismo pero no tienen nada que ver. Por un lado está la interculturalidad funcional. Esta es la de los días de la diversidad, la de celebrar sin cuestionar. Es como si te invitan a jugar un partido, pero las reglas ya están puestas. Y mira qué casualidad, siempre favorecen al equipo de casa. Y por otro lado está la interculturalidad crítica, impulsada por pensadoras como Catherine Walsh. Esta no solo invita a todo el mundo a jugar, sino que dice: un momento, vamos a sentarnos y a reescribir las reglas del juego entre todos para que sea justo de verdad. La diferencia es brutal. Un camino se limita a gestionar la diversidad para que nada cambie en el fondo. El otro lo que busca es transformar el sistema de raíz. Solo uno de los dos se atreve a tocar el status quo. Y si lo vemos en esta tabla, queda, clarísimo. Mientras la funcional se queda en una convivencia simbólica, ponemos un par de temas culturales nuevos en el libro y listo. La crítica va al meollo.
No se trata de añadir temas, sino de preguntarse, ¿por qué estudiamos esta historia y no esta otra? No se conforma con los exámenes de siempre, sino que busca valorar otras formas de saber. La diferencia, como se ve, no es de grado, es de objetivo. Vale, puede que todo esto suene muy teórico, un poco denso, pero lo mejor es que se puede llevar a la práctica. Vamos a ver un marco de 5 pasos súper concretos para pasar de toda esta reflexión a la acción en cualquier cole, instituto o universidad. Pero antes de ver los pasos, quedémonos con la idea central. El objetivo no es hacer el currículum más diverso y ya. No, se trata de usar la pedagogía para redistribuir el poder, para cambiar quién habla, qué conocimiento se valora y cómo se toman las decisiones. Y aquí la tenemos, la hoja de ruta, la praxis en acción. Primero un diagnóstico. ¿Qué problema real, sentido por la gente, hay en la comunidad educativa? Segundo, hacemos las preguntas adecuadas para conectar ese problema con las estructuras de poder. Tercero, diseñamos una intervención pequeñita pero real, que se pueda medir. Cuarto, la evaluamos de muchas formas, no solo con un examen. Y quinto, el paso clave. Reflexionamos sobre los resultados para volver a planificar y mejorar. Es un ciclo que no para. ¿Y qué es una intervención verificable? Pues no hay que pensar en grandes revoluciones, son cambios estratégicos. Puede ser algo tan concreto como poner los carteles del centro en varios idiomas, crear un archivo online con las historias de las familias del barrio, o diseñar con los propios estudiantes las normas para debatir en clase. Son acciones que, aunque parezcan pequeñas, cambian directamente las relaciones de poder. Esta frase lo resume todo a la perfección. No se trata de gestionar la diversidad como si fuera un problema que hay que administrar. Se trata de ir a la raíz, a esas relaciones de poder que hacen que una diferencia cultural se convierta en una desventaja social, en una desigualdad. En resumen, lo que hemos explorado son 3 lentes, 3 gafas interconectadas que nos dan un mapa completo para la transformación. La pedagogía crítica nos da la brújula, la praxis. La decolonialidad nos enseña a leer el mapa del terreno, con sus obstáculos históricos. Y la interculturalidad crítica nos marca el destino, un sistema educativo que sea justo de verdad. Así que terminamos no con una respuesta, sino con un desafío. Después de haber visto todas estas capas de poder, la pregunta ya no es si celebramos la diversidad o no. La pregunta de verdad, la que importa, es mucho más concreta y potente. ¿Qué regla, por pequeña que sea, que genera exclusión en nuestro entorno, podemos empezar a cambiar mañana mismo?